ustedes muy bienvenidos a un nuevo Especialista Responde. Estamos haciendo este programa junto a ustedes en Canal 24 Horas. También estamos en nuestro Facebook Live y con el hashtag El Especialista Responde ustedes pueden enviarnos todas sus preguntas y el doctor que nos acompaña hoy se las va a poder responder. Para hablar en este día del cáncer de piel y particularmente en su tipo más grave, el melanoma. Hace muy poquito estuvimos despidiendo a Javiera Suárez, que justamente padeció esta enfermedad. Las causas no son exactas, sabemos que la exposición a la radiación ultravioleta puede ser determinante y también que aquellas personas que tienen muchos lunares, más de 50 en su piel, son las más propensas a poder padecer esta enfermedad. Vamos a profundizar. Estamos junto al doctor Felipe Contreras, que es cirujano oncólogo de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Carla, por la invitación. A ver, quiero partir haciendo la diferencia entre los tipos de cáncer de piel, porque sabemos que hay dos, el carcinoma y el melanoma, pero entiendo que entre los dos, cuando hablamos de melanoma, estamos hablando lejos de algo mucho más grave. Correcto, sí, el melanoma es el cáncer de piel más agresivo que hay. Los carcinomas pueden ser vasocelulares, espinocelulares, que son más frecuentes, pero mucho menos letales que el melanoma. El melanoma es el más letal. Ya, y el melanoma, aunque sea más raro, en el fondo menos gente lo padece, pero cuando uno lo descubre, tiene mucho peor pronóstico que un carcinoma. Efectivamente, dependiendo de la etapa en la que se diagnostique, tiene muy buen pronóstico o muy mal pronóstico, mucho peor que los carcinomas vasocelulares o los espinocelulares. Ya, vamos a dejar de lado el carcinoma esta vez y nos vamos a concentrar en el melanoma, que es este tipo de cáncer más agresivo. Y vamos a ver parte de su estructura o qué es lo que nos empieza a pasar en la piel para que se vaya produciendo esto, porque esta es la superficie de la piel, la capa que podemos ver, la epidermis. Uno podría ver aquí un lunar. Correcto. Pero debajo de ese lunar se esconde toda una estructura que es lo que finalmente empieza a empeorar, ¿no? Efectivamente, el melanoma tiene distintas fases de crecimiento. Hay una fase que es horizontal y hay una fase que es vertical. Esa es la fase más compleja. Y perdón, ¿crece en ese orden, digamos? Sí. Generalmente aparece un lunar que se extiende y que luego profundiza. Correcto, hay una fase que es de crecimiento horizontal, que puede ser de mucho tiempo, y hay una fase que es vertical, que es más rápida y más agresiva. Doctor, y esto empieza a crecer verticalmente, hacia abajo, y yo leí que ahí entonces viene el mayor riesgo, porque puede llegar, por ejemplo, al torrente sanguíneo. Exacto, exacto. Puede llegar a los torrentes sanguíneos o a los vasos linfáticos y diseminarse a los ganglios linfáticos o a otros órganos del cuerpo. Es decir, yo puedo partir con un melanoma y terminar con un cáncer en cualquier otro lugar de mi cuerpo. Efectivamente. No solo un cáncer de piel. Correcto, puede diseminarse a distancia, como decimos nosotros. Y ahí está el riesgo, me imagino. Tenemos una segunda gráfica que es bien explicativa, porque usted me decía que esto empieza a crecer verticalmente y eso hace que vaya empeorando. Aquí tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 5, que es el más grave. Correcto, el ideal es detectarlo precozmente, ojalá en el nivel 1. Los niveles 2, 3, 4 y 5 son progresiones que ya llegan a los vasos sanguíneos y que son de más riesgo y de peor pronóstico. Aquí lo clave es que el pronóstico es mucho mejor en el nivel 1 que en el nivel 5, o más superficial versus más profundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente con la detección de este tipo de cáncer? ¿Estamos llegando en el nivel 1 o estamos llegando en niveles que ya son mucho más graves, donde hay más compromiso? En general, la tendencia es a llegar cada vez más ahora en detecciones más precoces. Todavía hay pacientes que llegan tardíamente, pero a nivel global, mundial, cada vez la detección es más de niveles precoces. Y en términos generales, doctor, si uno, no sé, pudiera hacer una estimación. Si yo llego a su consulta y estoy en un nivel 1, usted me va a decir, mira, con un buen tratamiento tú vas a sobrevivir y no va a haber problema. Correcto. ¿O podría ser mortal en nivel 1? Correcto. El nivel 1, por ejemplo, la sobrevida, medida estadísticamente como lo hacemos nosotros a 5 años, es de 98%. Ya, y en el nivel 4 o 5, para hacernos una idea de lo importante que es la detección temprana. Puede ser entre un 5 o 10%. Ah, así de grave, inversamente proporcional. Sí, es grave, correcto. Ahora, le quiero preguntar por los síntomas. ¿En todos estos niveles vamos a tener los mismos síntomas? Porque lo primero que uno podría pesquisar es a simple vista con un lunar extraño. Correcto. O sea, lo que hay que buscar es la detección de las reglas del ABCD, por ejemplo. Es que yo ya le voy a preguntar cómo son los lunares extraños. Lo que quiero saber es si, además de un lunar extraño, cuando ya esto avanza a nivel 3, 4, 5, voy a tener otros síntomas. En general, en etapas ya avanzadas del melanoma, sí, puede haber síntomas dependiendo de dónde esté invadiendo el tumor.
pulmón, cerebro, hígado, etc. Son más sintomáticos sin duda alguna. O sea, lo que uno debiese aspirar es a llegar al momento en que solo el lunar extraño me está dando un indicio de que hay algo raro. Correcto. Ya, hablemos un poco de esta regla que tienen los dermatólogos, que es súper instructiva, porque es A, B, C, D, E, para que nos tengamos que fijar en distintas cosas en nuestros lunares. ¿Cómo los inspeccionamos? ¿En qué nos fijamos? En general, bueno, la regla es bastante simple, como bien tú lo dices. La asimetría significa que una mitad del melanoma es distinta a la otra, el lunar vale decir. Una mitad es distinta a la otra. No son es distinta simétricas. en cuanto a la forma, forma, en cuanto a cómo termina el borde. ¿Cuáles son las cosas distintas que podría La tener? simetría es netamente que sean distintas una mitad comparada con la otra. Ah, porque ahí está el borde en la no es la imagen en espejo. Después tenemos el borde, que en vez de ser un borde neto, redondito, regular, sea un borde irregular. Como con infestaciones, como con... Claro, como curvitas. Como con curvitas. Ya. Lo otro es el color. ¿Cuál es el color normal? Porque hay lunares que son más café, hay lunares que son más oscuros, más negros. Correcto. Y hay otros lunares que a veces pueden hasta tener algo de color. Correcto, básicamente es la variación en los colores. Por ejemplo, que tenga más de un solo color. O que tenga un color que haya variado en el tiempo. Por ejemplo, que sea como irregular el color también, digamos. Claro, por ejemplo, puede haber un lunar que sea café, pero tenga áreas más negras o que tenga áreas más azules incluso, o rojas. Todo eso son signos de sospecha. Ahora, si siempre fue medio azul, no necesariamente es un melanoma, o es raro que un lunar sea medio azul. O sea, hay distintos tipos de lunar, hay algunos que son de hecho azules, pero como te digo, es la variación en los colores en el mismo lunar. Ya, esto nos exige ser súper observadores con nuestros lunares, yo que tengo Así harto. Diámetro. El diámetro normalmente que sea más de 6 milímetros. Eso, Más de 6 sí, milímetros. correcto. Lunares más bien grandes, esos debiesen llamar la atención. Exacto. Y la evolución es que va creciendo este lunar. Claro, que tenga una evolución en tanto los síntomas, que empiece a picar, que sangre, por ejemplo, que crezca exponencialmente, que crezca más allá de lo que estaba antes. Todos esos son signos que tienen que alertar. Doctor, hay mucha gente que tiene muchos lunares y por lo tanto dirá, es súper difícil para mí estarlos controlando todos, digamos. ¿Hay partes, áreas del cuerpo donde sea más típico que aparecen estos melanomas? O sea, en general en los hombres en cabeza y cuello, en las mujeres más frecuente en el tronco y en las extremidades. ¿Y son zonas que necesariamente han estado expuestas a radiación ultravioleta? Una buena pregunta, no necesariamente. O sea, a mí me podría aparecer un lunar en lugares donde incluso no tomo mucho sol, digamos. Efectivamente, sí. Por eso hay que revisar toda la piel. Ya le voy a preguntar las formas también porque hay un autoexamen para esto y también cuánto tenemos que ir al doctor, en el fondo, cada cuánto deberíamos chequear nuestros lunares. Pero vamos a ir de inmediato con Francesca Casinelli. Vamos a ir a una pregunta, perdón. Felipe Ponce nos dice, ¿cómo se reconoce un lunar cancerígeno que nos haga pensar en ir al médico? Bueno, básicamente lo que vimos de las reglas del ABCD, cambios en color, diámetro más de 6 milímetros, que sea irregular, que haya una progresión en el tiempo o que dé síntomas como que pique y sobre todo que sangre. ¿No es normal que un lunar pique o sangre? No es lo habitual, o por lo menos debe llamar la atención de ir a consultar precozmente. Ya, ahora gente que le dé mucho miedo a esto tampoco significa que porque me pique un lunar tengo un melanoma. No, lo no. importante es ir a consultar. Correcto, no, para nada. Hay lunares que pican y es normal, digamos. ¿El melanoma afecta más a mujeres o a hombres, doctor? En general a hombres más que a mujeres. Más a hombres que a Y el mujeres. pronóstico en general es peor en hombres que en mujeres. ¿Ya hay una edad a la que uno debiese ya empezar a chequearse más o desde siempre? Yo no sé si hay niños a los que les aparezca melanoma. Hay niños, de hecho el 1 al 4% de los melanomas ocurren en niños también. Ya, o sea, desde muy chiquitito empezar a mirarle los lunares. Lo que pasa es que en general los lunares van apareciendo con el tiempo. Correcto, por la exposición solar. Y ahí es donde está el factor de riesgo de ir a broncearse, estar en la playa mucho tiempo. Entonces depende del tiempo que hayas estado expuesta a la radiación. Ya. Pero sí, los niños también pueden aparecer melanoma. Ya, doctor, ahora sí vamos a ir con Francesca Casinelli, que está también en 24horas.cl, interactuando con ustedes, recibiendo preguntas y que nos tiene algunos datos en torno al melanoma también. ¿Cómo está, Fran? Hola Carla, hola doctor, muy bien acá. Estamos preparados con una nota, como todos los capítulos del especialista responde, en 24 Data, nuestra sección de investigación de 24horas.cl. Ya la pueden ver en pantalla. Hemos hecho una revisión del estado del cáncer de la piel y en específico del melanoma en nuestro país. Para esto ocupamos información proveniente del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública y también del American Cancer Society para ver cómo se manifiesta este tipo de enfermedad también en otros países. Así que quedan todos invitados a revisar más en profundidad este panorama del cáncer a la piel y en específico del melanoma en Chile. Y hay muchas preguntas, así que voy a adelantarme con una desde ya. Alejandra, por ejemplo, nos contaba que su hijo tiene una mancha o un lunar
no nos especificaba muy bien, en su espalda desde que nació. Y ella preguntaba si es una marca de nacimiento o debería quizás ir a un especialista a revisarle esta mancha que es bastante grande, nos contaba. Ya, le vamos a preguntar de inmediato al doctor Fran, volvemos contigo en un ratito. Doctor, respecto de esa pregunta que nos hacía una telespectadora, ¿podría haber una mancha que sea un melanoma o siempre son lunares? ¿Cómo distinguir, por ejemplo, como decía ella, si es una mancha de nacimiento? Puede ser, pero la verdad es que es mejor consultar siempre al especialista, porque, como decíamos, la gran mayoría de los melanomas parten en general de una nueva lesión, no de un lunar que ya preexistía. Ya, aunque un lunar que uno tenga se puede convertir Se puede en un transformar en un melanoma. melanoma, ¿ya? Pero las manchas de nacimiento habitualmente no están asociadas a melanomas. Pero doctor, más allá de si en el caso de ese niño es una mancha de nacimiento, usted me dice que consultar, ¿hay melanomas que se dan a través de manchas? ¿Yo podría tener una peca en vez de un lunar y derivar en un melanoma? Correcto. O sea, No es necesario que sea un lunar. no, puede haber una cosa más difusa como una mancha efectivamente y que sea un melanoma. ¿Y otro tipo melanomas de lesión superficiales. a la piel también? No, en general otras no. Ya, o mancha o lunar. O lunar. Ujú. Vamos a ver otra pregunta que ustedes nos están enviando con nuestro hashtag El Especialista Responde para que el doctor también les pueda contestar sus interrogantes. Rosemary Medina dice, ¿algún síntoma que no se exprese en la piel? En general, ¿Siempre parte el melanoma de manera visible en la piel? sí, siempre parte en la piel. Hay algunos casos excepcionales, que son más raros, de melanomas que son amelánicos, que no tienen pigmento. Vale decir Amelánicos. que es un lunar que no tiene color, que son de difícil diagnóstico. Pero perdón, ¿eso es absolutamente invisible? Se ve solamente a la dermatoscopía, o sea, un examen clínico por el dermatólogo. Pero son los menos frecuentes, afortunadamente. Oiga, doctor, pero espérame, ¿eso se manifiesta de alguna forma? ¿O por qué en el fondo un doctor llega a mirar una parte de la piel donde no hay En general, visiblemente porque un lunar? crece una protuberancia, si tú lo quieres ver así. Ah, igual cambia la textura Cambia, de sí, la piel. cambia la textura. Lo que pasa es que no está pigmentado. Ya, y eso usted me dice que es bien poco frecuente. Son menos frecuentes que los melanomas que tienen pigmento, digamos. ¿Qué se sabe de los melanomas en cuanto a sus causas, doctor? ¿Por qué aparecen? ¿Qué tan relacionados están, por ejemplo, con el sol? Porque si es que usted me dice que incluso niños lo tienen, uno O sea, cuida a los niños en general Las del causas sol. exactas no se conocen, pero el factor de riesgo más importante es la exposición solar. ¿Mm? Lo otro son cambios genéticos por genes, digamos, por oncogenes que se portan. Y ya que es genético, es algo hereditario, si yo tengo en mi familia antecedentes de melanoma, ¿tengo más posibilidades de tener uno? Tienes más o menos 1.7 veces más riesgo de tener un melanoma que alguien que no tiene un familiar directo con melanoma. Y el melanoma, porque yo le decía al principio, vamos a dejar fuera el carcinoma, pero aquí igual me pregunto si es que familias que tienen antecedentes de carcinoma, que es el tipo de piel, de cáncer a la piel más frecuente, tienen también más posibilidades de derivar entonces en un melanoma. Sí, en general tienen más o menos unas 4 a 5 veces más riesgo si tienen familiares con cáncer de piel o una historia personal de cáncer de piel. Ya, o sea, carcinoma y melanoma igual podrían venir juntos, digamos, en un individuo. Correcto, o sea, son factores de riesgo que se van sumando. Doctor, ¿las pieles claras están más propensas a este tipo de cáncer o la verdad es que no? También leía que hay como unos melanomas ocultos en lugares que no necesariamente están tan expuestos al sol, que son más propios de las pieles oscuras y me llamó mucho la atención el Sí, dato. correcto, o sea, la gente de tez blanca, ojos claros, pelo rubio o los pelirrojos sobre todo, tienen mayor riesgo. Pero la gente que es de piel más oscura tiene melanomas, como dices tú, en ubicaciones distintas, en las uñas, en los dedos de los pies, entre medio de los dedos de los pies, entre medio de los dedos de las manos, por eso es importante examinar todo. Leí también de melanomas en las mucosas, por ejemplo, dentro de la nariz, como melanomas que no se dan necesariamente a nivel de piel, que uno pueda Sí, verlos. sí, eso es correcto. Es una entidad un poco diferente al melanoma cutáneo. Afortunadamente, porque es mucho Pero más también, agresivo. también cae en la categoría de cáncer de piel. No, queda como cáncer asociado a mucosas, que son mucho más agresivos, afortunadamente no son tan frecuentes. Ya. Doctor, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer para evitar, en el fondo, desarrollar un melanoma? O, ya que supongo que no se puede evitar, porque todavía no sabemos bien las causas, llegar a tiempo. Porque aquí usted me decía, el pronóstico temprano puede ser vital. Sí, el pronóstico, o sea, el diagnóstico temprano es la clave de todo. Hay que prevenir evitando tomar el sol entre las horas clave, básicamente entre las 11 y las 4 de la tarde, usar el factor protector solar, hacerse un autoexamen, ojalá mensual, con un espejo, después a lo mejor vamos a ver alguna gráfica. Sobre todo eso, evitar la exposición solar, protegerse, usar gorros en los niños, usar gorros con cobertura del cuello.
Tenemos una gráfica del autoexamen, a ver si lo ponemos al aire. Generalmente, sobre todo las mujeres, hablamos de autoexamen para el cáncer de mama, pero poco seguramente tenemos incorporado el concepto del autoexamen de los lunares, de las manchas, para saber si podemos tener un melanoma. Aquí está. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, doctor? En general es que ojalá tener toda la piel expuesta, toda, verse frente a un espejo y además usar un espejo de mano, de modo de poder llegar a esos lugares ocultos que uno no puede ver solo. Por ejemplo, el dorso del cuello, la espalda, detrás de las piernas, como muestra ahí la gráfica. Examinar toda la piel, sobre todo debajo también en las axilas, la región inguinal, la región genital también, todo hay que examinarlo. Doctor, los lunares que puedan derivar en un melanoma, ¿necesariamente van a ser así como grandes? Como es que aquí en la gráfica la niña tiene un lunar muy evidente, digamos, pero no necesariamente pasa eso en la vida real. ¿Son lunares que crecen hacia arriba, son más gorditos, o yo puedo tener un lunar absolutamente plano, que no me esté generando ni una molestia y que tiene problemas? Así es, puede ser plano perfectamente y ser un melanoma. Ya, porque ahí creo yo que muchas veces podemos estar desarrollando en sus fases iniciales el melanoma y no darnos cuenta con el autoexamen. Ahí va a ser necesario ir a un doctor. Por eso hay que ser acucioso con la regla del ABCD. Si uno sigue la regla del ABCD, va a tener la sospecha y va a acudir precozmente al especialista. Ya, pero en el fondo, en el grado 1 del melanoma, cuando todavía es manejable, ¿ya voy a ver esos cambios en ese lunar? Sí, sí. Se va a empezar, no sé, a picar y puede ser que yo esté en grado 1 o ya... Exacto. O sea, por eso la clave es la detección precoz. Ya, o sea, hacer alaracos con los lunares desde el principio. Ese es un buen mensaje, ser alaracos. Mejor ser alaraco e ir de más al doctor que ir de menos. Ahora, dígame una cosa, porque esto es lo que uno puede hacer por cuenta propia y el autoexamen, pero también uno debería ir a chequearse los lunares cada cierto tiempo al dermatólogo. Sí, sin duda. ¿Ustedes tienen una máquina especial con las que van viendo en el fondo los lunares y su composición? Sí, hay gente que tiene más riesgo, por ejemplo, la gente que tiene más de 50 lunares en todo el cuerpo, debieran hacerse un chequeo dermatológico anual, en general. Más de 50 lunares en el cuerpo. Ya, sí. Menos de eso, pero igual chequearlo. O sea, igual chequearlo. ¿Y hay una edad donde uno pudiera tener más probabilidades de tener melanoma? Sé que usted me dijo que puede partir desde los niños, pero eso es más infrecuente. En general, el melanoma ocurre en gente de más edad, habitualmente sobre los 60, 70 años. Pero cada vez estamos viendo melanomas en gente más joven. Y muchas veces ese puede ser el resultado acumulativo de haber tomado solo, ¿no? Así es. Hay que tener mucha conciencia de esto, porque uno cuando es joven no tiene tanta conciencia. Vamos a otra pregunta que ustedes nos están enviando con el hashtag El Especialista Responde. Carla Francisca dice, ¿los puntos o lunares rojos en la piel tienen relación con el cáncer de piel? En general no, o sea, con el melanoma no, salvo que sea un lunar que se modificó y tomó puntos rojos, digamos, color rojo. Si siempre ha sido un puntito rojo, en general no, son otro tipo de lunares. Ahora, ¿son normales los lunares rojos? Sí, hay unos lunares chiquititos rojos. Son generalmente muy chiquititos los lunares rojos, ¿o no? Sí, así es. Ahora, si ese lunar rojo chiquitito empieza a mutar, a hacerse más grande, sí me tengo que alertar. Hay que alertar absolutamente. Ya, o sea, no es solo el color, es combinar todo lo que vimos como... Hay que combinarlo todo, el ABCD y, como te decía, más vale ir antes que después al dermatólogo. O sea, hacer alaracos, como dices tú, ser exagerado y por último pasar una visita en que eligieron son todos lunares normales, pero pasar limpio, digamos. Respecto del tratamiento de los melanomas, doctor, yo me imagino que lo primero que se hace es extirpar el lunar que está generando algún tipo de problema y ver en qué grado está. Correcto. Después de eso, ¿esto se trata como un cáncer habitual? Porque además podría estar ramificado. Claro, o sea, se hace la cirugía, que es la que realmente tapifica al principio al paciente, de modo a saber en qué nivel está, y según eso el resto del estudio o del tratamiento. ¿En cuál de esos niveles ese melanoma ya se puede pasar a otros órganos del cuerpo? En general, en las etapas que decimos nosotros 3 y 4 ya significa que se ha diseminado a los ganglios linfáticos o a distancia a cerebro, pulmón, etc. Y ahí tengo la impresión de que hay poco que hacer. Antiguamente estamos viendo una revolución en eso. Antiguamente había poco que hacer. El pronóstico era muy ominoso. Estábamos hablando de sobrevidas de 6 meses, incluso menos. Hoy por hoy, con nuevas terapias que hay, se está llegando a sobrevidas incluso hasta 10 años en algunos casos. Ya, pero de todas maneras hay un compromiso de la vida, digamos. Además me pregunto en qué condiciones, porque también enfrentar un cáncer largo en el tiempo es... Sin duda, pero los pacientes que antes no tenían ninguna esperanza y se iban a morir en 6 meses, ahora pueden vivir hasta 10 años, lo cual para nosotros es revolucionario. Ya, y esto es tal como cualquier otro cáncer, radioterapia, quimioterapia, significa un tratamiento contra el cáncer. Correcto.
con lo que me dice usted, nuevas tecnologías y nuevas Hay nuevos fármacos que se han ido desarrollando, el estándar es la cirugía, eventualmente radioterapia, y estas otras que se llaman inmunoterapia o terapias target. Ya, doctor, repasemos lo que hay que hacer para prevenir, porque también tenemos una gráfica con aquello. Lo más importante, lo más relevante que nos decía usted, el sol. Factor solar, digamos, estar siempre protegido. Eso corre para verano y también para invierno. También para invierno, porque en el invierno también los rayos solares pasan a través de las nubes. Doctor, es solo, porque ya que estamos aquí en un estudio de televisión, mire usted todo, la radiación en el fondo de los focos que tenemos. No sé, pienso en la gente que va al solarium, pienso no solo estar en el sol, ¿también puede haber otro tipo de daño a la piel? No, en general estamos hablando de radiación solar y del solarium. Pero del solarium sí, tiene que ser radiación ultravioleta. Y ultravioleta, sí. El solarium se ha demostrado en estudios ya en Australia y otros países que, por ejemplo, mujeres jóvenes que antes de los 35 años empiezan a usar solarium tienen un 75% más de riesgo de desarrollar un melanoma. Chuta, y que se manifiesta además mucho después, me imagino ya. Correcto. Entonces se ha ido prohibiendo en algunos países, de hecho, el uso del solarium precisamente por eso. Ya, evitar el sol, bueno, sobre todo en la hora más compleja, entre 11 y 4 de la tarde, y esto corre mucho para el verano, donde las playas a esa hora están llenas. Así es. Usar protector solar durante todo el año. Esto es importante, proteger el cuerpo con ropa adecuada. Incluso hay partes de como el cuerpo que a veces se nos olvida. Uno tiende a echarse, no sé, pues bloqueador en la cara, pero no en las orejas. En el caso de los hombres, mucho peor. Así es. Usted me hablaba de las guaguitas, como protegerlos mucho más. Sí. Cuello. ¿Qué es lo que uno hace mal en general? En general, desproteger zonas, por ejemplo, el cuello, el escote, cuando tú vas a salir, tal como tú decías, las orejas, detrás de las orejas, la parte posterior del cuello. Esos son áreas que habitualmente nadie cubre. Ahora, afortunadamente, hay ropa, de hecho, con protección UV también. Ya, y pienso en la espalda, que generalmente también es una zona que como uno no llega bien, no sé qué, si no le dice a alguien que le eche el bloqueador, cuesta mucho más protegerla, ¿no? Así es, sí. Las piernas por las partes de atrás, como que uno olvida, estoy pensando cuando uno está en la playa y en vacaciones. Sí, hay que ser bastante, en verdad, darse un poquitito más de tiempo para aplicar efectivamente el bloqueador. Ahora, respecto del protector solar, uno debiese usar ¿qué graduación? Ahí decimos sobre 30, hay gente que dice mover a la segura sobre 50. Sí, en general nosotros recomendamos sobre 50. Sobre 50. Y esto es echarse en la mañana. Estoy pensando en esta época, en el verano, cada vez que uno está en la piscina, en la playa, embetunarse a cada rato. Pero ahora que estamos en invierno, por ejemplo, ¿uso el protector solar? ¿Basta con que me lo ponga en la mañana y salgo? En general, con una persona que no tiene antecedentes personales de melanoma ni cáncer de piel, sí, bastaría con una vez al día en el invierno. Ya, ¿y hay protectores solares que sean mejores que otros? Porque hay tantos en el mercado que cuesta un montón como decidir. En general, ahí es bueno buscar la ayuda del dermatólogo para que les recomiende cuál es la marca más recomendada por ellos. Pero sí, las buenas marcas en general son confiables. Pero ¿cada tipo de piel debiese tener como un factor solar o un protector solar distinto? ¿O la verdad es que cualquiera le va a servir a cualquier piel? Globalmente sí debería ser un factor, ojalá 50. Ahora, el método de aplicación, si es en loción, ahí el dermatólogo va y aplica específicamente para cada tipo de piel la manera de hacerlo, pero el factor es el mismo. Ya, vamos a volver con Francesca Casinelli, doctor, que está muy atenta a lo que estamos conversando, lo está esperando además para seguir en Facebook Live. Fran, cuéntanos qué ha pasado, hay harta interacción ahí también con la gente. Hay muchas personas que nos están contando, describiendo sus lunares, sus manchas en la piel, porque este tema atrae mucho la atención. Es importante, relevante que la gente se lo revise. Vamos a ver una pregunta en pantalla que está dirigida al doctor Contreras. La pregunta es de Jennifer y ella nos dice: ¿qué ocurre con los lunares que aparecen debajo de las uñas de las manos? Esto es un lunar un poco escondido, como lo que decían, que no le llegaba mucho sol. Ya, a ver, doctor, contestemos esto y luego ya vamos despidiendo para que el doctor se vaya contigo, Fran, al Facebook Live. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa con esos lunares? Ya, efectivamente, eso es lo que se llama el subtipo de melanoma acral, que aparecen bajo las uñas. Son efectivamente de mucho riesgo, o sea, cualquier lesión pigmentada debajo del lecho unguial tiene que hacer llamar la atención. Ya, o sea, ese sí que hay que ir sí o sí al dermatólogo. Sí, en general... ¿Es raro que salga un lunar bueno debajo de la uña? En general no debiera salir ningún lunar. ¿Y en el ojo? Porque hay gente que tiene en el ojo lunar. Lo mismo, lo mismo. Ya, esos lunares partir de inmediato Sí. entonces... Los acrales sí, hay que consultar porque también se comportan a veces un poquitito más agresivos. Ya, doctor, buen dato también ese último, buena la pregunta ahí de la persona. Ojalá que no sea ella que tiene el lunar, pero si lo tiene, que se vaya a ver ese lunar de inmediato. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga una buena jornada y lo está esperando la Fran para ir al Facebook Live y seguir conectados con la gente, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes también por habernos acompañado una vez más. Los dejamos invitados hasta el próximo programa aquí en El Especialista Responde. Nos vemos.